Nos encontramos aquí en la Cuesta Paloma, en la parte de Guayadeque, entrando a Guayadeque por la parte de Ingenio, con don Antonio Olivares Sosa. Él nos va a hablar un poco de la historia acerca del Molino de la Cuesta, lugar en donde nos encontramos, y también de la Cueva de las Palomas, que está un poco más hacia abajo. Don Antonio, ¿qué nos puede usted contar acerca de la historia de esta zona? Lo primero, que hacía muchos años que no llegaba a la zona esta, porque me daba cierta resistencia de acercarme por aquí. Pero esto me trae muchos, muy buenos recuerdos, porque esto es desde mi bisabuelo, llevábamos el molino que este molino se construyó en 1806, y el día de San José de 1806 llegó la noticia en Ingenio que hace 212 años, mañana me parece, este mes hace 212 años, que vino el alguacil de Agüime a dar la noticia a las autoridades militares, civiles y eclesiásticas de Ingenio que se iba a construir el molino, porque los herederos de la heredad de Entre no querían. Y el 3 de mayo fue leído eso en plaza pública aquí en Ingenio. Y el día 12 de junio vino aprobado por la audiencia de Las Palmas para hacerse este molino, que los presentaron don Bartolomé Romero Rodríguez y Antonio Herrera, que fueron los primeros que construyeron esto. Y aquí empezó a construirse este molino. Y en el año 1826 llegó la primera segregación del molino, que se dividió en 4 partes. Y una de las partes del molino la compró el que estaba de arrendatario, que era don Miguel Yedra. Y después de don Miguel Yedra, a finales del siglo XIX, el cura don José Romero Rodríguez, que era el de Agüime, que murió en Lanzarote, fue el que compró y se quedó propietario de este molino. Y aquí en esa época estaba de molinero la familia, los Hernández Pérez, que son todos de Ingenio, estaba toda esa familia. Y en el año 1912, la noche del 12 de febrero de 1912, se formó un temporal de agua que corrió la cañada de Castro de aquí atrás y se llevó la mitad del molino Y los que estaban viviendo aquí dentro tuvieron que irse a correrse a la cueva aquella que está allá en el puntón aquel donde vivía antes Josefita López. Allí se corrieron. Y estuvo el molino 3 años derruido. Y en 1916, don José López llamó a mi bisabuelo, Juan Andrés Olivares Acosta, hijo de Juan Olivares Suárez y de María Quintana, María Artile, que diga, fue con sus hijos, José, Juan, Segundo, Antonio, Francisco, vinieron todos, y mi tía Cénada, vinieron todos, estuvieron trabajando en el molino, y fue como se reconstruyó el molino. Y cuando se terminó de reconstruir un molino, que se lo llevó el temporal ese por ahí para abajo, cuando se terminó de reconstruir el molino, mi familia se quedaron de arrendatario del molino, que fue mi bisabuelo. Y aquí se criaron varios de los hijos, que fueron una estirpe de buenos molineros, que a pesar de que mi bisabuelo era un albañil, un especialista de piedras de molino como esta que tenemos aquí atrás. Estas piedras de molino fueron hechas algunas de ellas fueron hechas por ellos, de la cantera esta que está aquí en la Boca de la Sierra, del Risco del Canario, que ellos hicieron varias piedras sobre eso. Y mi bisabuelo, era el proveedor de las piedras estas de molino, que las cogía donde dije antes, la cantera esa que estaba en el barranco, y cuando no iba allí donde está la zona de Sardina, donde está la zona del estanque Los Blancos, allá había una cantera, y allí estuvieron sacando también varias piedras de molino, sacaba los dientes, eso no es cómo se divide, y después sacaba la piedra entera. Y las últimas piedras que sacaron ahí por los años, las últimas fueron el 40 y pico. Fue una para el molino de Tesén, una rueda esta entera, que salió de arriba de la Boca de la Sierra, y la otra fue para Samarí, que está ahí abajo en el barranco de Tirajana, el molino de Samarí. Eso eran mis tíos por los hermanos de mi abuelo.
1936 entró Antonio Olivares Acosta, que era hijo de Juan Andrés Olivares Artiles, al molino conjunto con María Alemán Santana, que son mis abuelos, que ahí fue cuando empezó mi abuela de molinera y mi abuelo, mi abuela era panadera, porque es raza de panadero por la parte de la madre, lleva muchos años de tradición, más de 200 años de tradición de panadería. Y entró mi abuela aquí en el molino recién casada, y recién casada, pues el molino estaba dividido en 14 partes. Cuando murió el cura Romero había 14 partes, y mi abuela poquito a poco fue comprando parte por parte, y al final compró las 14 partes. Y aquí damos como aquella familia se quedó con el molino de la Hueste hasta hace no muchos años, que ya pasó a otro dueño, que fue vendido cuando se murió mis abuelos, fue vendido a don Manuel Ruano, que es el actual propietario hoy en día, y los herederos, que murió Manolo murió hace poco tiempo. Mi bisabuelo y mis tíos salieron a trabajar varios molinos de aquí de Ingenio. Al molino Valerón fue, y mi tío Juan Andrés, y mi tío Francisco pues se largó para Agüime, que montó el molino de Olivares allá en Agüime. Y después mi abuelo Antonio Olivares también fue un molinero, y mi tío segundo también estuvo por aquí. En resumidas cuentas, que fue una casta de molineros. Y después entró mi abuela, pero mi abuela era más bien panadera, pero ya entró, bueno, la harina la molíamos aquí y se llevaba para la panadería que teníamos los otros y para varias panaderías que había antiguamente en el pueblo, porque casi todas las panaderías del pueblo llegamos a surtir nosotros con harina en aquellos tiempos. Y mi abuela fue la molinera toda la vida del molino La Hueste, bueno, en esa época, del 33 hasta cerca del 71. 70 fue el último año que yo vi moliendo, yo con 11 años, me acuerdo venía aquí, mi padre era el último que estuvo moliendo aquí con mi abuelo. Como agua en el molino, van dando vueltas, las palabras me llaman y me despiertan. Porque mi tío Pepe José Olivares Alemán se alargó para Melilla, y muchas de las anécdotas, porque mi tío era el que tenía una bestia para repartir el gofio y la harina en todas las panaderías de Juanito Caballero, aquella que está en la Caballera, aquella del Sequero, acá Florentina, acá Lina del Sequero, y todas esas panaderías ahí. Repartíamos la harina a Josefita Santana, la prima de mi abuela, que era prima, la madre de sacaba todo esto aquí. Y mi gente estuvieron viviendo del molino, bueno, moliendo aquí. Y mi abuela, yo siempre digo que mi abuela María del Pino era una mujer adelantada a su tiempo, porque empezó con el molino, montó una tienda en Ingenio, vendía gofio, vendía tal, y sobre la misma montó la panadería, porque tenía esa tradición de eso. Hacía una mujer adelantada a su tiempo, 3 negocios, una persona con poco saber leer y escribir, pero una trabajadora nata. Las palabras son vivas, tienen historia, tienen un nacimiento y una memoria, esas que van directas al corazón, no están en contrapunto con la razón. Y después ya empezó más tarde, cuando estalló la guerra, que se quedó mi abuela en el molino y mi abuelo tuvo que ir a la guerra. Pero como era casado, estuvo ahí en el Villa de Las Palmas, que estuvo unos 7 años, iba y venía. Y mi abuela, con Juanico Andrés, que venía por aquí a dar una vuelta, y tal, estuvo el molino aquí funcionando. Y cuando terminó la guerra, que fue cuando más hambre se pasó aquí, que la gente iban allá abajo a recoger el poquito de millo que le tocaba, ahí fuera se formaba una cola, decía mi abuela, que le daba pena a las personas porque había que ayudar a todo el mundo. Y en la punta ya del molino ahí estaba donde estaba el tostador, que era donde había que tostar el millo
para después meterlo dentro de la torba y todo este rollo para ir tostando. Dice que tostándolo y sobre la marcha, los pobres infelices esperando ahí horas y horas, hasta las 2 y la 1 de la mañana para llevarse el piquito millo, porque era lo único que tenía para comer en la familia. Que las personas estas de abajo de la costa, de la zona de la costa, de Carrizal y toda esa gente ahí, no había millo, nada, y malamente algarrobas, porque no había. Y traía una especie que se llamaba barrilla, que era salado, duro como una piedra, y eso ya perdía la piedra esta. Y ellos como era especialista enseguida la picaba, y nadie quería molerle eso, y venían esos pobres aquí arriba del Carrizal. Venía, les molía aquello, el salado se tostaba, hacía especie de un gofio. Y aquello se lo comía, se lo llevaba los infelices estos al estómago, pues no había otra cosa. Y agradecido con mi abuela toda la vida, con muchas personas de esas. Pasaron gente importante por aquí, porque aquí venía la gente de pesos y medidas, Juan Marrero, que era el hombre de pesos y medidas, venía por aquí, por la zona esta. Y estoy fuera, la parte esta fuera del molino, es especie de un verger. Ese fuera estaba todo lleno de naranjeros, granaderos, parrales, mispereros, olivos, tunera. Aquí se aprovechaba todo. Aquí se hacía tunos de queso, queso de higo, se aprovechaba, se pasaba y se vendía y tenía la comida, porque después tenía, afuera en la cueva tenía sus animales, tenía gollinos, tenían vacas y todo ese rollo. Y aquí fue donde se crió mis padres y mis tíos, mi tía Mela, mi tía María, mi tía Fefa, mi padre Antonio y mi tío José, que era el más viejo. Se criaron todos aquí en el molino y trabajaron todos dentro del molino. Esto se llama la Cuesta Paloma desde los pretéritos, y ahí hay un nombre que está variando mucha gente, que no se sabe si es el camino antiguo de los canarios, porque el único camino que tiene ingenio para ir a Guayadeque era este, y bajaba toda esa cuesta por ahí para adentro, hasta llegar a los fondos barrancos que salían para Guayadeque, subían para Pajonales, Temisa, San Bartolomé y Santa Lucía y San Bartolomé. De la calle Artenis y Dignidad, por ingenio, sube el barranquillo del Albercón, Alto Caraballo y el camino de la cuesta, y llega al fondo barranco. Por esto se llama esto la cuesta. La Cuesta Paloma. La Cuesta Paloma es porque la cueva esta que está aquí atrás del molino, que estaba antes que esto, estaba llena de palomas antiguamente. Y esa cueva, después de la conquista, fue reutilizada varias veces, porque ahí se cree que se llegaran a vivir personas. Inclusive mi familia, cuando había noches de temporales grandes, la cuevita chica que está por la parte de abajo la tenía con su puerta, piso opuesto y una vivienda ahí dentro. La noche de temporales que había tal, se pasaban para la parte allá, por sí o por no, por la experiencia del 1912, cuando se llevó esto. Y hasta hace pocos años estaba aquello, pero después metieron collinos allí, rompieron como ustedes están viendo el molino hoy en día, que se me arranca el alma.
De aquí hacia arriba está el molino de Perera o molino caído, como le dicen hoy los escritores, los nuevos escritores, que hay documentación en el archivo provincial de Las Palmas de Gran Canaria del señor Perera, que era uno de los propietarios del molino aquel y tuvo varios arrendatarios. Pero yo me voy a ir más atrás todavía. Mi tatarabuelo, por parte de mi abuela, Antonio Rivero Santana, fue molinero del molino aquel en su última etapa, que lo llevaba el que compró este molino, el que estaba de arrendatario en este molino, Miguel Yedra, estuvo ahí arriba también de arrendatario, y metió a mi tatarabuelo, lo metió ahí arriba en aquel molino, que se llamaba Antonio Rivero Santana, que era el abuelo de mi abuela María del Pino Alemán Santana. El molino, lo primero que fue este molino, era de donde estamos ahora mismo, fíjate que es de Tea hasta llegar allá, hasta el Barranquillo, que fue lo que se llevó en 1912. Fíjate tú que la parte de allá fueron hechos después con tabla, y te das cuenta tú la madera que vino de segunda vez y los pinos canarios, que esto es pino canario que tiene el techo por la parte de esta, que con la Tea. Este era el molino viejo. Pero cuando mi gente entraron aquí, hicieron un compartimiento de la habitación, la otra habitación de allá, el comedor y la cocina. Y a la punta allá del molino estaba donde teníamos el tostador. Y tú dices el funcionamiento del molino. El funcionamiento del molino, lo que me enseñó mi tío y mi abuelo, y mi padre, lo poquito que aprendí de ellos. El funcionamiento era que entraba por la parte alta el agua toda al cubo. Cuando el cubo estaba lleno había unas sangraderas que eran unos desagües para la sequía, para que no rebosara. Y bajaba abajo a la compuerta donde le dicen el bocín, que es donde estaba la paleta esa. Se abría la paleta esta y pegaba a funcionar donde iba la rueda. La rueda, el remo para menear las aspas de la rueda, y ponía las piedras a menear, porque es una piedra fija y la otra es volantera, es vuela. Que después lleva una máquina, unas llaves para subirla, bajarla, para hacer el gofio más fino, más fuerte. Y por la parte acá era donde estaba la caja del gofio, donde estaba ahí la caja del gofio. Y arriba estaba la tolva, que era donde iba todo el millo. Iba bajando por una canal, iba cayendo dentro del molino. Y en la canal había, yo siempre preguntaba, porque vi aquello tan curioso, una cencerra. Y decía, contale, ¿y esto para qué? Y yo de chico siempre veía la cencerra. Y la cencerra era cuando se vaciaba el cubo, aquello de agua, la rueda seguía andando. Y pegaba aquello tan. Y era que ya estaba vacío el cubo, había que otra vez, o sea, la tolva. Había otra vez que iba a llenar, echar saco de millo arriba para seguir moliendo el asunto. Y en la parte, las piedras aquellas allá, ahí tenía toda la herramienta. Tenía picareta, barra, no me acuerdo ahora cómo se llama, las molletas estas que tenía para picar la piedra. Eran unos buenos especialistas en eso. Y había unas burras para sacar las piedras, esas las sacaban, la picaba y volvían otra vez. Yo la última piedra que yo vi picar, que fui con mi abuelo, fue el molino aquel que hoy en día lo repararon, el molino de la rueda. Cuando estaba Francisquito Castellano allí y Josefita, fuimos una vez, yo fui con mi abuelo, yo tendría 13 años, 14 años. Y con la palanca aquella que tenía para levantar aquello, piquemos la piedra, yo y el viejo y él y Francisquito, y le dimos allá una mano allá, que de eso sí me acuerdo yo como si fuera ahora que fui con mi abuelo. Son las experiencias que tuve del molino con ellos. Y esto me acuerdo yo de verlo todo lleno de millo tostado, porque el millo se tostaba y había que dejarlo secar, orear. Tenía unas esteras y eso ahí, para que se enfriara, para después mandarlo dentro de la tolva para sacar el gofio.
Mi abuelo me contaba que había gente que cuando terminó la guerra hubieron personas por aquí que estuvieron buscadas por la justicia, por la política, los tiempos de los malos rollos de la política. Entró la dictadura y estuvieron ahí en la zona esta de Guayadeque, hubieron gente que estuvieron escondida ahí. Un señor que venía aquí a castrar las colmenas, de aquí del Cabildo, porque mi abuelo tenía una ladera de arriba del Cabildo que llegaba casi a Pajonal. Y el hombre ese pasaba por aquí, y la madre de uno de los hombres esos que estaban escondidos ahí arriba en varios puntos de Guayadeque, que estuvieron escondidos en la zona esta. ¿Puede decirnos quiénes son? ¿Quiénes eran? El famoso Corredera. ¿Quién más? Casimiro, Collado y esa gente, no sé si llegaron aquí, pero Calderín y unos cuantos de ellos estuvieron ahí. Salían a lo mejor por este camino y llegaban ahí a la olla del molino donde está el otro molino arriba, que está eso de la caja del agua de reparto, que van dos partes para Lleno, o 3 para Lleno y una para Huime, y el chorro de la Huime. Ahí hay una especie de un rajón grande, pero salía para la pasadilla, salía para el barranco, salía para acá y salía, sabían lo que hacía, y se metían, a lo mejor subían por aquí, llegaban ahí, bajaban otra vez para abajo, y ya estaban todos llegados, una semana quedándose aquí abajo. Y la señora, una de las madres de aquellos, pasaban por aquí, me contaba de mi padre, Mariquita Casimiro, una cosa de esa era, o Lolita Casimiro. Me decía mi padre, que está vivo todavía ahí, que aquella mujer le preguntó un día que estaba en el fondo, mi niño, ¿y de quién sos tú? Y dice, yo soy de Mariquita del Pino, de arriba, la que está en el molino. Dice, yo la conocí trabajando, a ella que estuvo trabajando en Telde. Y después, al tiempo, aquella mujer llevaba, ¿y qué vende usted, señora? Mi padre, con un niño con 8 o 9 años en el fondo de Barranco, llevaba una cestita con unos pescados salados y unos peinitos al lado de tal. Que era que la abuela decía que estaba, el pescado salado ni era para vender, ni era para aquellos pobres que estaban escondidos ahí arriba. Y esa es una anécdota de tantas de las que hay por aquí del molino. Otra anécdota es que venía la gente de Temisa, llegaban aquí que eran conocidos por la parte de mi bisabuelo, el padre de María del Pino. Venía con una mula de allá de Temisa, mira que de Temisa es un callo camino, aquí a Molé. Y eso del tiempo de la hambre, y después cuando la hambre, están ellos aquí dentro acostados y a lo mejor a las 12 de la noche toca sentirlo, porque ellos tenían un par de perros siempre sueltos y fuera, y los perros eran los que cantaban, en el que se sentía algo por ahí, pen, pen, salía, se preparaba. Y gente, Antonio, no tener nada, casas de familia con 6 o 5 personas ahí, no tener nada, y a la calle Argofio, que en aquellos tiempos ni había cartucho ni había nada, sino si usted traía la teleguita, o lo que traía era lo que se llevaba le dejaba para su casa. Más de 4 pobres infelices escaparon callados la boca aquí. Y eso mi abuela siempre decía, siempre contaba esa pena, que nunca la quería contar, pero esas cosas mi abuela hacía el bien, pero nunca le gustaba contar. Y yo le preguntaba siempre a mi abuelo, papá, ¿y el bien es una cosa que está ahí, no vale nada. Usted siempre haga bien, que algún día si a usted le hace falta el bien le puede venir para acá. Eso me decía mi abuelo siempre. Y siempre he tenido el lema ese en la cabeza. Y eso ha sido una de las cosas que yo he aprendido de todo el equipo de mi familia sobre el molino de la Huesta. Cuando Tata Dios pobló los distintos continentes, hizo razas diferentes que a su antojo modeló, y a cada pueblo le dio los recursos necesarios, pa' Italia sancochos varios, pa' los griegos uva y nueces, arroz pa' los japoneses y gofios pa' los canarios. Hombre, se molía millo de fuera, que era el famoso millo argentino, que era muy bueno. Hubo una época que cuando terminó la República y entró la guerra, ya se cortó el millo argentino, pero después volvió a entrar. Pero aquí en la zona de Canarias siempre hemos tenido buen millo. Estaba el famoso millo de Telde, que el millo de Telde era un millo bueno, y el millo Agüime lleva 3 piñas, carreos un día, y todavía quedan razas de los millos esos por ahí. Se molía millo, y después en tiempo de medianía se llevaba trigo, cebada, y se molía todo lo que fuera grano. Si hacía falta se molía, hasta el garrobo se llegaron a moler ahí, en los tiempos de posguerra.
Y cuando se molía, pues cobraba un cano por eso. A lo mejor cobraba unas 50 en el tiempo ese. O cuando no, se le cobraba la maquila. La maquila era, molía a lo mejor 5 kilos, de los 5 kilos te daba medio kilo al molinero. Que por eso dice la frase ese, molino parado no cobra maquila. Pues si están dando, cobra maquila. Si no, siempre ha estado la frase esa por ahí. Y eso es lo que se molía antiguamente aquí. Pero primero, cuando se traía aquí había que tostarlo, que el tostador estaba allá afuera. Porque eso, el tostador, nosotros no teníamos tostadores eléctricos como, si no era rutinario como los de antes, a base de fuego. Y lo tenía la punta que era tostando y había que dejar enfriando el millo para después yarlo, porque el millo caliente no, porque si no se pegaba a la piedra porque estaba muy caliente. O salía roja, ¿sabes? Y eso era lo que se cobraba, se usaba aquí en Corá. Por eso como el canario, pa' comer gofio no hay dos, porque fue nombrado por Dios único destinatario. Le confió hasta el recetario, pa' que él mismo lo elabore y él solito lo devore, con un especial distingo. De ahí que no haya un solo gringo que al probarlo no se atore. Si usted canario aproveche cuando arrecien las heladas y échelo por cucharadas nadando sobre la leche. Pero en cuanto se lo eche, zámpeselo ligerito, que es mucho más exquisito sin que se le vaya al fondo. Y un buen canario redondo debe comerlo crudito. No, gracias a Dios, accidente, gracias a Dios, mi familia nunca tuvo. La única accidente que se recuerda, no accidente, sino fue más bien un pequeño percance. Mi abuela embarazada de mi tía María, la que vive ahí viendo Parchequero, embarazada de ella, se cayó donde están las piedras esas ahí fuera. Eso sí es verídico. Se cayó y mi abuela ofreció de ella pagar todos los años por la Inmaculada Concepción, si la niña nacía bien, pagar la promesa. Y hasta hace un par de años mi tía iba todavía. Y yo me acuerdo de ir toda la vida, todos los años, a pagar la promesa a la Virgen de Jinama con mi abuela, que ofreció esa promesa. Ese fue el único accidente que yo recuerdo de por aquí, pero mis tíos, mi abuelo y toda esa gente, gracias a Dios, nunca... Bueno, otro incidente bueno también fue mi bisabuelo cuando venía por la sequía para arriba. Mi bisabuelo era un hombre que pesaba 100 y pico kilos, Juanico Andrés. Era un hombre adelantado también a su tiempo. Ya era viejito, murió casi de 90 y tanto, cerca de los 90 y pico años murió el hombre. Se cayó en la sequía y va, y se quedó metido, trabucado entre la sequía, y era viejo. Y se quedó metido, pegó a rebosarse la sequía para adentro, y vino Blasito Pérez, el viejo, el padre de Juan Pérez, Blas Pérez, el viejo, y de Josefita la de Esteba y toda esta gente que iba. Vino el viejito por ahí para arriba y vio al hombre aquí, medio ahogado con el agua, porque le pasaba el agua por encima, se encontraba que no podía salir, pues, se quedó ajustado ahí. Como pudieron, lo sacaron de la sequía y vino para arriba, rebosó la sequía. Es un incidente de estos baratos. Algunos lo hacen hervir antes de echarlo a la taza, o lo hacen pellas con grasa, fáciles de digerir. Tiene modos para elegir y hasta la gente pituca lo entrevera con azúcar y engulle la mezcla seca, o al probarlo con manteca se relambia hasta la nuca. Lo que era de hierro, mi abuelo siempre tenía una gran amistad con maestro Juan Sánchez, maestro Juan, yo no sé si el que tenía la herrería subiendo allí el sequero, subiendo por aquí de la cruz de la torre por fuera. Yo no me acuerdo el apellido ese, maestro Juan Sánchez. Ese era buen amigo de mi gente aquí toda la vida, y cuando ellos iban a cualquier cuña, picareta, escobas y todo eso, las escobas son una especie de picaretas finas, maestro Juan le daba tiemple allá en la fragua y le dejaba la herramienta con un palmito, maestro Juan Sánchez. La gente le dice maestro Juan Rodecino, pero yo no sé ni por qué no es, yo no lo sé, pero es maestro Juan Sánchez, que me suena el apellido ese. Ese era íntimo amigo de esta gente y siempre tenía trabajo uno y otro. Y lo de las piedras, mi bisabuelo era un especialista en las piedras estas, y mis tíos. Y cuando habían que hacer una piedra de esa, la piedra traía el aro que se lo hacía maestro Juan, el de la Cruz de la Torre, subiendo sequero. El aro lo traían ya preparado y soldado, los sunchos estos.
se hacía una fogadera, una hoguera grande, se calentaba el hierro que hay allá y se ponían las 4 piedras esas, porque son dientes, para hacer la rueda redonda se juntaba cuatro dientes de eso y se hacía la rueda. Y ellos le mezclaban especie de un cemento que le llevaba azufre y amasaba aquello, empastaba y se lo pegaba a las piedras para que fueran conjuntando. Y cuando estaba aquello caliente, se lo ponía a la piedra, alrededor de la piedra. Iban ajustando y echando el agua fría para que fuera el hierro cogiendo. Y cuando quedaba algún fallo le metía algún callo de madera, alguna piedra, y así era como juntaba ellos las 4 piedras. Eso era una técnica que tenía, una técnica rutinaria, pero que le funcionaba, porque mira, ahí tú ves las piedras, ¿cómo está? Eso fue una técnica que le funcionaba a los especialistas estos. Y mi bisabuelo, para eso, ahí hay 2 o 3 piedras en el fondo del barranco que están marcadas. Mi abuelo estaba para arriba y para abajo, fijo ahí en ese barranco, y una piedra, cogía una cuña y le hacía una marca. Y hay una de las piedras que era entera, que estaba en el fondo del barranco por bajo, la sierra para abajo, esa se la llevaron de ahí y la pusieron de arriba, me parece, en el primer papayé, o por esa zona ahí está. Estaba enteriza ahí en el fondo del barranco. Y otras están marcadas, que yo sé dónde están, hay 2 o 3 piedras de esas marcadas ahí, que se las dejaron. Con calostro y en verano se hacen ronchas en el rostro, será culpa del calostro, porque el gofio es lo más sano, puede bajarle la mano sin miedo que lo indigeste, y aunque el clima no se preste, trate de andar engofiado, que como estar vacunado contra cualquiera peste. Tú me preguntaste antes por los molinos. Para la parte de enfrente sí habían 2 molinos, que es en la parte de Agüime, que está el molino este de los Manciú del Castillo, ese que está Manciú y Huestile, que es el molino ese enfrente, ahí que era donde estaba Lolita Trujillo, que el marido era el señor Martín, que está por acá frente del de Alanía, que la madre de Alanía es ese, el de Agüime, estuvo, que son los Hernández Pérez, estos estuvieron aquí, la familia Hernández Pérez, eso, estuvieron aquí. Antes de nacer la niña, estuvieron la madre de aquí, Cristinita Hernández Pérez, estuvieron aquí en este molino. Y son los molinos que están en la parte de frente, que hoy son ese molino, junto con el pozo que están allí en el barranco ese, que es un afluente del Tabuco, era de don José Manrique, don José del Castillo, y después era de don José del Castillo Manrique de Olivares. Y en los últimos tiempos pasó a la comunidad de don Juliano Boní, que ese molino hoy en día lo tiene. Ese está en la parte de Agüime, que son los molinos estos que están en la zona este, porque después los otros molinos que están en la parte de Ingenio están metidos dentro del pueblo. Yo que soy de Canelones, gracias al gofio y al cielo, nunca he tenido un urzuelo, ni uñeros ni sabañones. A un canario esas cuestiones no le entran ni con nada, y aunque haya gente atrofiada, verán que yo no me atrofio, mientras pueda comer gofio con tuita la canariada. Hombre, eso lo fue bastante claro. Cuando ya pegó el progreso con la construcción, el turismo, y mucha de la gente de aquí se pasaron a trabajar a la costa, a los tomateros, que era donde se ganaba algún dinero, ya pues empezó esto la flojera. Pero mi familia, mientras estuvo aquí moliendo tenía una tienda dentro del pueblo. Mi abuela era una mujer adelantada a sus tiempos, tenía una tienda allí. Mi abuelo tenía la agricultura, tenía su cercado allá en la Beslanga, tenía los animales aquí en la cuesta, y después teníamos la panadería. Mi abuela, te digo, era una mujer siempre con el negocio, siempre. Y ahí funcionó. Mi padre fue a trabajar a la panadería, mis tíos, mis tías trabajaban ahí con ella, y después estaban trabajando también en la marché en los tiempos de zafra. Y eso fue la vida de mi gente. Mi abuela fue, te digo, siempre le gustó el negocio. Y le doy las gracias a mi abuela por tener la valentía de hoy en día. La panadería sigue funcionando, que se la compremos, mi padre se la compró a mis tíos, sigue funcionando. Y solamente en el honor de mi abuela y de mi abuelo Antonio Olivares, panadería Olivares Sosa, allí en Ingenio, a mi abuela se lo agradecemos en el alma, porque mi abuela fue una mujer luchadora. Ojalá que muchos de nosotros tuviéramos la sangre que tenía mi abuela. Pues mi abuela no se dejaba vencer tan fácilmente. Era una mujer buscadora de la vida y adelantada a su tiempo. Y nunca ha sido reconocida aquí en Ingenio, pero solamente yo me encargo de darle el poco reconocimiento. Y a las personas que estuvieron antes que nosotros, que los he nombrado aquí, a los Hernández Pérez, a los Yedra, a Romero Rodríguez, que fue el propietario, el cura, fue propietario de este molino,
y a tanta y tanta gente que estuvieron por aquí echándolos una mano, a mis tíos por la parte de mi abuelo, a mi abuelo, bisabuelo Juanico Andrés, que yo no lo conocí, pero la historia de mi abuelo Juanico Andrés era un poeta de estos, de un versadero de estos de los de antes. Me contaba la poesía. Mira si es mentira esa que dice que yo robé un cali, que desde que me bauticé no he pisado más la iglesia. Y así, anécdota. Otra que lo llevaba, lo cogían mis primos, los Tahuimi, que eran tocadores, bueno, porque resulta que mi abuelo era el hijo más chico de mi bisabuelo, y los sobrinos de mi abuelo eran más viejos que mi abuelo. Era un cacao ahí. Y los sobrinos esos que eran tocadores, Juan Olivares, Francisco, Miguel, toda esa gente, se lo llevan a tocar a los bailes de carnaval y arriba a Temisa. Y cuando llegaba ahí arriba, me acuerdo de una anécdota que me la contó un señor de Temisa, que conoció a mi bisabuelo, con 80 y pico años lo llevó a cantar ahí arriba. Si los hombres se perdieran igual que las patatas, las mujeres andarían por los tejados moviendo como gatas. Canta eso hoy en día y le cortan la cara. Y están las mujeres riéndose ahí del un señor mayor. Eso es verídico. Y varias más que están por ahí. Y después dice que era un albañil. Hoy en día por esta gente de aquí de Guayadeque, para la piedra seca, hay por ahí paredes de 3 metros de altura, hecha por ahí a piedra seca. Dice que para trabajar la piedra seca eran unos albañiles de piedra seca y de casa. Que los hijos de mi abuelo, mi tío Pepe, mi tío Segundo, Francisco no me acuerdo si fue, mi tío Segundo y mi tío Pepe fueron a Cuba, estuvieron en Cuba, y fue cuando el golpe de Batista, en los tiempos aquellos, y no pudieron traer un duro, le quitaron las perritas que tenían en los bancos. Yo el futuro que le veo, que lo compró don Manuel Ruano, que hoy en día son de los herederos, y yo no sé lo que van a hacer. Yo entré hoy aquí, pues me da pena, me da ganas de llorar. Estoy aquí hablando y estoy aquí enhulgado, callado la boca dentro de mí, cuando estoy viendo esto. El futuro lo tenía el ayuntamiento y tiene las manos del ayuntamiento. Parece que veo buena armonía en patrimonio, veo a Ana Hernández y a Juan Díaz, pues ya le queda poco por lo visto. Pero siempre habrá gente con ganas, tanto Domingo o cualquier político. Inclusive los funcionarios, que los funcionarios están, ven cosas buenas y siempre hacen cositas para el pueblo. Pues es una historia viviente, porque yo voy al Museo de Guayadeque, que está en la parte Tahuimi, y veo Molino de la Cuesta y tal igual, veo rutas en internet, ruta de Guayadeque, molino de Lolita, molino de Pereira, molino de la Cuesta, y tantas cosas que están haciendo hoy en día con esto del senderismo y da igual, y no he visto al ayuntamiento todavía darle un golpito de eso, pero ya eso está en manos de la gente que está y de los dueños. Pero yo cuando hoy entré aquí, entonces me está arrancando el alma cuando yo venía a esto aquí. Que tengo fotos y vídeos, hay vídeos de estos aquí cuando estaba bien. Hay restos de arqueología de aborígenes, está metida ahí abajo, que era especie de un lagar, porque esa cañada toda por ahí para abajo estaba toda plantada de parra, granaderos y varios frutos de esas, que a mí me parecía raro ver tanto granadero, pero después estaba analizando, cada 300 o 400 metros estaba la Casa La Seda, para darle el color, a lo mejor la granada puede dar color, darle... inclusive aquí debajo había un par de morales en los tiempos de antes.
hubieron murales ahí en la zona esta, de allí de Loronao y esta zona aquí, porque ahí estaba, te digo, 400 metros más abajo, está la Casa de la Seda. Y ahí había incluso hasta lagares, en la zona esa ahí. Entonces, ¿cree que a lo mejor esas pilas pertenezcan a algún lagar? Al terminar la conquista fue reutilizada esta zona aquí. Y todas esas cadenas que usted ve por ahí para abajo, todas esas cadenas sí las hicieron mis abuelos. Ya cuando ya compró mi abuelo, empezó a hacer todas esas cadenas que tuve, todas esas pilitas de cadenas. Incluso hay una era que hicieron ellos, que está la era que hay ahí, que se ponía a trillar con 2 vacas o un burro, se ponía a trillar y tenía todo el trigo que sembraban ellos y todo ese rollo, no se trigaba ahí donde está la era. El que quiera saber y tener de los campos su anche sabor, que se venga a mi tierra a comer nuestro gofio amasado al zurrón, que se venga a mi tierra a comer nuestro gofio amasado al zurrón, y el que pruebe el sancocho una vez, que no olvide el sabroso escaldón. Y eso es lo que tengo que decir. No creo que le haya ofendido a nadie, ni haya echado ninguna mentira. Muchas de las cosas que están documentadas, de la fecha, están documentadas. Historia viva que me contó mi tío José Olivares Alemán, mi abuelo que me crié con él y mi padre que está vivo. Es la historia verídica. Y mi abuela, y mis tías, por supuesto, mis tías también me han contado muchas cosas. Y muchas anécdotas de cuando se vivía aquí arriba y la gente. Y voy a nombrar una anécdota más que fue un pilar importante en la vida de mi abuela. La madrina de mis tías, que era de Tirajanera, se llamaba, yo no me acuerdo ahora el nombre, no me acuerdo si se llamaba Lucía, era la madrina de mis tías. Y esa estuvo siempre a la derecha, era una mujer soltera, pero estuvo siempre a la derecha de mi abuela. Para trato, para pagaré, para todo eso, estuvo siempre esa mujer, una mujer trabajadora, y esa fue la que estuvo alrededor de mi abuela. Esa se me quedó a mí en el tintero, esa mujer. Del trigo y millo tostado, el gofio moreno y fino, del trigo y millo tostado, el gofio moreno y fino. Bueno, pues cuando mi abuelo ya se fue retirando todo esto, pues poquito a poco, porque mi padre se recuerda ahí a Huime a pagar la renta. ¿Tú sabes dónde está la huerta de Diego Martín cuando vamos para Huime? Aquellos dueños de aquella gente eran herederos de esta parte aquí. Y todavía quedan por la parte que hay allá, fuera del molino. El cura este tenía varios pedazos que están sueltos por aquí. Mi abuela era una mujer adelantada a sus tiempos. Se crió sin madre desde los 7 años. Y mi abuela fue a trabajar en los tiempos aquellos a la aldea con todas las chicas de Ingenio, con las Rubano, con las primas Josefa Santana, Asunción y toda esa familia de aquí, de la gente que iban a trabajar a la aldea. Y de la aldea fueron a trabajar a Gran Tarajá 2 años, en Fuerteventura, amigos. Y después fueron a trabajar ahí a la costa con don Miguel Alonso, por allá de Ojos de Garza. Y de ahí se retiró mi abuela a casarse. Y cuando se casó, me vino aquí al molino. Y mi abuela todos los años, por la época de los semilleros de cebollino, colino y todo eso, la parte esa que está ahí fuera, robaba algún barde de agua, cogía algún barde de agua a la sequía, hacía unos semilleritos y vendía sus manojos de cebolla a los labradores de Ingenio, había mucha gente. Y con eso iba echando una cuenta, y así nos fue comprando parte por parte. Y lo que trabajaba, porque después tenían cabras, tenían vacas, tenían cochinos ahí, y tenía gente trabajadora. Mi padre y mi tío y mis tías son gente trabajadora, gente humilde y siempre trabajando. Y mi abuela era así una trabajadora y miraba por lo de ella. Mi abuela Mariquita del Pino, María del Pino Alemán Santana. Y otra anécdota también, que mi padre y mi madre cuando se casaron, mi madre que vivía en el ejido del Carrizá vino a vivir aquí. Y cuando mi madre
se asomó y vio la casa donde estaba, se quedó sentado en una piedra, estuvo casi media hora sentada. Estuvo aquí una noche y se la quedó paliendo. Eso sí fue verdad, verídico en mi familia. Es una anécdota de mi madre. Es el pan del campesino, tras la reja del arado. Es el pan del campesino, tras la reja del arado. Me acuerdo, después los últimos tiempos, porque después el molino pasaba un montón de gente por aquí, porque la Guardia Civil cada vez que venía de turno por aquí pasaba y tenía que firmarle unos partes que como que pasaron por aquí, que iban de servicio o de ruta, y se les firmaba, mire, fírmeme aquí, y le firmaba a mi gente aquí. Los saladores que vivieron en la sequía, guardando la sequía de la heredad, pasaban casi todos los días por ahí, que el primer salador que estuvo por aquí, que yo me acuerdo ya, era viejito ya, era Chanito Romero, padre de Francisco Romero, aquel que está allí en aquello, y de Llano Romero y Manuel Romero y toda esa gente. Y después entró Bartolo Ramírez, Bartolo de Alifonso, Bartolito. La gente decía que era malo de huevo, con nosotros se llevaba el tío, Bartolito era un tío, bueno, para no cansar, nos enseñó hasta luchar. Lo poco que sabía, que sabía un vacío a la izquierda en aquella época, ahí a Loreto y a mí cuando éramos chicos, ahí nos enseñó hasta luchar. Y era el guardia de la sequía, todo el mundo le teníamos miedo, porque pero era que nosotros cuando éramos chicos hacíamos hasta barcha ahí fuera en la sequía. Y esos fueron los dos saladores que conocí yo en la zona esta hasta hace pocos años. Un salador es el que guarda la sequía, que no hay en piedra dentro de la sequía. Si tú estás dándole mal uso regando una cadena, porque esa agua es de los herederos, son de la heredad, esa agua no se podía tocar, eso tenía que ser respetado. Ahí, te digo, aquí teníamos parras, a lo mejor tenía un parra por ahí, a lo mejor cogía un bardito de agua y se lo llevaba, pero tú no podías hallar agua, ni tener cercado ni nada de eso, eso era sagrado. Para eso te daban unos permisos y te cuelguen de que te llevaba fuera el plato, venía lo de la heredad, porque hay varios conflictos dentro de la heredad, de varios molinos que tuvieron litigios con varios molineros de aquí por hacer mal uso del agua. Esto es una cosa respetable. Dame gofio, madre querida, esta noche viene fría, el joven niño está esperando su agua de manantial. Ante el sustento canario y de otros pueblos también, aquí en tiempo del guanche lo amasaban con agua y miel. Que serán cosechas en los campos de mi tierra, espigas de vino al viento, que será nuestro alimento, nuestro podaquero, caldo verde, las penas de nuestro sustento. Y por aquí te voy a hacer una anécdota que me la contó mi padre el otro día. La gente que iban a coger cardo y leña, porque antes no había gas aquí en el pueblo. Y por la mañana eso por ahí para arriba era gente. Unos a coger leña, otros a coger cardo y tal. Y muchos de ellos, los que podían, traían una jícara de chocolate de esas, de las de antes. Calentaban ahí fuera un cacharrito de agua, echaba la jícara de chocolate de esa, cogía una cucharadita de esa de gofio y se le echaba por encima. Y seguían por ahí para arriba a coger una carga de leña, los infelices esos que trabajaron como lo que había. Toda esta gente, los de Valeriana, toda la juventud de la época de mi padre, se dedicaban todos a traer leña de aquí, de Guayadeque, Tabaibia Seca y todo eso. Y las manadas más famosas y las más grandes que la traía, yo no sé cómo explicarme el nombre un señor que era nombrado, que todavía tiene hijos aquí en Ingenio. Familia de pecho bronce era, ese traía las manadas más exageradas que había, era un hombre harto y fuerte, pero traía unas manadas que eso era inenvidiable del poder que tenía ese hombre. Y eso sí es la historia de lo que ha habido aquí en esta zona. Con tus manos, mujer canaria, frente a una piña de millo, descamisabas el fruto que al canario dio esperanza. En molinos de piedra y viento llegó a su final el grano, hizo el resto. Que serán cosechas en los campos de mi tierra, espigas de millo al viento, que será nuestro alimento, nuestro
creo que no tengo más nada que decir. Yo, muchísimas gracias por haberme invitado. Si me he equivocado en algo, le pido mil disculpas. Y ahora que no crean que en este pedacito que estamos dentro del molino se queda toda la historia. Porque te digo, dentro de este pedazo de donde estamos, la cuesta Paloma, está el molino La Cuesta, la cueva de las Palomas, y después todas esas cadenas que tú ves hechas por ahí para adentro que le hicieron mis abuelos y los hermanos y mis padres que trabajaron ahí. Y en la punta de allá de donde está el territorio este, hay especie de una piconera. La piconera estaba allá que el vecino, que es de Doña Juana, la parte allá del camino para allá de Doña Juana, y la parte para acá que era de mi abuelo en aquellos tiempos, que hoy en día son de los herederos de don Manuel Urbano. Allí había un hoyo, mi abuelo hizo un hoyo allí en aquel, pegó a hacer el hoyo, sacaba la tierra blanca y empezó a sacar picón de allí. Y con el picón de aquel le hice yo todas esas paredes y todas esas casas de allí para allá. Tenía una piconera detrás, era gente descurridora y buscadora de la... Y la brosa pues era del fondo Barranco, brosa Barranco esto fue como se fue haciendo toda esa vivienda por ahí para allá. Trabajadores natos. Y después estaban las cuevas estas que están aquí, estaba la cueva chica, que había una vivienda ahí que se quedaban mis tíos y mi abuela. Cuando corrían los temporales fuertes se pasaban a la parte enfrente allá para que no, por si acaso pasara lo que cuando llegó el molino. Y estaba la cueva, delante a la entrada de la puerta de la cueva, hay un hoyo allí que todavía está de más de 2 metros de profundidad, que aquello es estiércol puro, estiércol puro. Nuestro poema, canto de crecerán cosechas en los campos de mi tierra, espigas de millo al viento que será nuestro alimento. Volverán recuerdos de los juegos de mi infancia, a tiempo de mi niñez entre Tuneras y Tamaiba, donde despertó mi querer. Por nuestra tierra canaria